buenas tardes, comienza ya la propuesta de Perla Visión dedicada al siempre apasionante mundo del deporte. Soy Carlos Ernesto Chaviano y como siempre agradezco su compañía en los próximos 12 minutos dedicados por completo al acontecer del deporte en Cienfuegos y un poco más allá. Damos inicio a nuestro tiempo de juego. Hoy dedicaremos nuestra propuesta a un análisis de lo ocurrido en los Juegos Paralímpicos París 2024 y para ello contaremos aquí con un invitado de lujo, un amigo personal. Sorpresa para ustedes, manténgase con la propuesta más deportiva de Perla Visión. Doy la bienvenida en el set de tiempo de juego a Isbel Trujillo Hierro, presidente de la Cliffing en nuestra provincia, representante por muchísimos años en Cienfuegos del deporte para personas con discapacidad. Ha sido participante en Juegos Panamericanos, tuvo la oportunidad de asistir a citas paralímpicas y quién mejor que este señor para hablarnos de lo ocurrido en París y hacer un análisis de la actuación cubana, también cienfueguera, porque tuvimos grandes alegrías. Gracias, Isabel, una vez más por acceder a nuestra invitación. Y yo quiero comenzar, quizás te voy a sorprender con esto. No vamos a hablar en la primera pregunta del resultado general de Cuba, ni siquiera del resultado del cienfueguero subcampeón. Me voy a ir a una medalla que la viví desde mi hogar pensando todo el tiempo en Isabel. Y ya sabes a qué me voy a referir. La medalla de tu compañero de muchísimos años, Junier Fernández, en el paratenis de mesa, que marcó un hito. Y sobre todo porque es el premio a la consagración, al esfuerzo. Toda una vida dedicado a ese deporte. No llegaba a la medalla de Junier, sabiendo todos que tenía las potencialidades para lograrlo. Yo veía las lágrimas de Junier y sabía que Isabel, en ese instante, también estaba llorando. Y no estábamos juntos precisamente. ¿Cómo viviste la actuación de Junier? Realmente exploté de alegría el día de resultado. Y como bien decía, muchos años de sacrificio de Juniel, imponerse muchísimas cosas, imponerse la discapacidad, la falta en algún momento de recursos, la falta de una ruta crítica, la falta de asesoramiento de la parte psicológica, una característica de la personalidad de Juniel. En mi caso yo era flemático, Juniel es sanguíneo y es de los caracteres mejor para el deporte, pero llevaba un tratamiento. Incluso él lo reconoce al final de la medalla, que ya no era un binomio, que era un trío muy bueno, porque la psicóloga hizo un papel fundamental. O sea, eso se vio reflejado cuando él salía a pedir tiempo, cuando ya relajarse no era darse con la raqueta en la cabeza, saber pedirle tiempo en su momento. También importante reconocer que llegó en la propia competencia muy dañado de salud. Los que lo conocemos fue con un quiste básico, con un peladito en la zona de las partes de los glúteos, muy común en las personas que permanecen mucho tiempo sentados y que podía producir fiebre y esa tensión esos días. Se dedicaron mucho a que él llegara en esas condiciones y pues realmente le había sido esquivo por muchos años ese resultado, sabiendo que tenía el potencial. Yo recuerdo una anécdota en el año 2008 cuando debutó en los Juegos Olímpicos, o sea que coincidimos en los Juegos Olímpicos de Beijing y que él un poco contrariado y nosotros, el resto de los compañeros del equipo y yo en personal era mi compañero en el doble. Le dije, de los que venimos a competir hoy, realmente el de más opciones eres tú, así que un poco se contrarió el primer día, un suceso que le pasó, incluso él se cayó de la silla de ruedas ese mismo día que iba a competir y tuvimos que hablar un poco fuerte con él y realmente no estábamos equivocados, porque yo quinto lugar en esa etapa cuando primaba los asiáticos. ¿Te viste reflejado en esa medalla? Sí, mucho, porque yo creo que Junior se lo dije, después esperé, hice algo que nunca había hecho anteriormente. Yo siempre he mantenido comunicación en toda su ruta crítica con él, pero le dije, esta vez va a ser diferente, vamos a hacerlo diferente, voy a hablar con tu entrenador. Yo me he dedicado a ver los juegos por la noche y sacar algunas estadísticas y mandárselas a Rieldi, porque sé que el mismo Rieldi es su entrenador.
que era muy difícil, entonces el mismo juego no contaban con que fuera a la final el inglés, y yo sé que habían un poco perdido de la vista el inglés, y me dediqué a en ese momento y lo disfruté con él muchísimo hasta el final. Cuando explotó el último día, que explotó de la alegría, yo sé que estaba reflejando mi alegría, la de sus compañeros, las que ya lamentablemente no tenemos compañeros nosotros que han fallecido y que también tuvieron ese mismo sueño olímpico. Entonces él lo sabía, en el peso de él estaba cargando la historia de mucha gente. Y además lo ha expresado muchas veces. Él agradece muchísimo a todos sus compañeros, porque Junior está ahí no solo por su entrenador y su familia, sino porque lo hemos acompañado. Es la persona con más discapacidad. O sea, pertenecíamos a la misma categoría, pero Junior lamentablemente no pudo caminar. Y él sabe que tenía un peso importante en la historia. Y eso lo supo llevar. Él lo supo llevar con mucha serenidad. Bueno, supuestamente mucha serenidad. Es muy difícil tener a ese nivel. Y yo, claro que me vi reflejado ahí. Yo creo que cumplí mi sueño en los brazos de él y en el corazón de él. Hagamos una pausa. Seguiremos conversando de los Juegos Paralímpicos. Usted manténgase con la propuesta más deportiva de nuestro canal. Isbel, en este segundo momento quisiéramos que nos dieras tu evaluación de la actuación cubana en general. Superamos con creces la actuación de Tokio en medallas, en el lugar por naciones. Y quisiera en primer lugar que me hablaras de qué opinas del resultado global de Cuba. Muchos dicen mejor los paralímpicos que los convencionales. En realidad, una delegación pequeña de 21 atletas y llegaron una cantidad de medallas impresionante para ese grupo. Tengo que señalar un dato que quizás todos no conozcan. Cuba solo participó en 28 de las 500 y tantas pruebas convocadas, para un 4,8%, y así se ubica en el lugar 24 por naciones. Tu valoración en general y en particular, ¿qué opinas de Omar Durán? Yo coincido que fue una gran actuación, no solo por las medallas. Yo siempre, eso es bueno que se sepa. El mundo cambió, y cambió incluso el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico. También no se reconocen ya las medallas de oro, plata y bronce, sino el mismo cienfueguero que nosotros tenemos ahora, que muy justamente está en una actividad de reconocimiento en estos días y que no ha llegado todavía a la provincia. Tiene diploma olímpico porque quedó en séptimo lugar, Michel Ernesto. Y haber participado en el solo 5%, no llegó ni al 5% de la prueba, a la efectividad de la delegación. También nos acompañó de una ruta crítica importante que les permitió llegar en muchas mejores condiciones. Yo creo que eso anteriormente no había sucedido. Estuvieron un mes antes en España y eso les permitió ese cambio de uso horario, que es bastante difícil para los atletas, porque cuando estás compitiendo ahí, estás durmiendo en Cuba. Y eso les permitió llegar a esa competencia muy bien. La actuación de todos, incluso sin coger medallas, se superaron, casi todos se superaron las marcas. Y de Osmar Durán, ¿qué decir? Osmar Durán estaba en la incertidumbre porque había dicho, lo digo en la competencia, lo que va a pasar con ella, pero Osmar Durán sabemos, bueno, ella misma lo ha dicho, tiene un problema gástrico importante y además quiere aumentar su familia, quiere volver a ser mamá, y yo creo que el deportista tiene que ser inteligente en ese sentido. Ya no tiene 20 años, en el próximo ciclo olímpico no quiere decir que Osmara no vuelva a coger 3 y si compite en 6, quizás 6, pero es el momento. Eso yo creo que es una decisión que no es de ella nada más sola, es de su guía, es de su familia, también su decisión, y va a seguir cooperando en la asociación, pero eso es histórico. Y te dejé llamar para el final. Sorpresa total, quizás no para Isbel, quizás no para Carlos Ernesto, que lo veníamos siguiendo, que sabíamos que estaba haciendo tiempos excelentes y no era llamado a la selección nacional. Y se aparece en su segundo evento internacional con una carrera magistral. ¿Qué viviste con Yamel? Sí, Yamel fue la primera medalla de la delegación y nos embargó una alegría tan grande como la de Junior, fíjate, y como el resto de las medallas que quedó de Cuba. Pero Yamel pasó de ser, yo creo que va a ser una palabra bastante fuerte, pero es la que voy a decir, pasó de ser ignorado a ser justamente reconocido. Porque ha ignorado, Yamel lleva ya algunos años en el equipo nacional. Y en el recorrido de este año, el intercambio que hubo con el departamento, nos preguntaron si teníamos alguna interrogante, alguna pregunta, y yo en nombre de la asociación, nos preocupaba
que Yamel no lo habían llevado a los Juegos de Santiago de Chile, pudiendo Cuba haber obtenido 2 medallas de oro, porque no solo está haciendo tiempo en 100 metros, sino en 200 metros. Y si ves la final, hubiera ganado, porque no hubo representante en el podio de América, hubiera ganado los Panamericanos. Fue una decisión de ese nivel, nosotros simplemente lo acompañamos. Y llegó Yamel a 2 meses de la clasificación, fue un evento. Yamel no tenía clasificación médica funcional, o sea que es la categoría que le dan para competir. Y por suerte, muy oportunamente lo llevaron a un evento clasificatorio apenas 2 meses. Y tenía que correrle y hacer el tiempo. Hizo la segunda mejor marca del mundo con 11.35. Y ahora sorprende, no le pesó el público, no le pesó el evento. Y para mí fue el atleta que mejor arrancó en la final. Y no lo que corrió, lo que puede correr todavía porque es bien joven y nosotros reventamos alegría, igual que Cienfuegos. Sé que los que siguen el deporte y los que aman el deporte y saben lo que eso significa, pero sobre todo por él. Una vez más, te agradezco tu presencia en nuestro programa. Un hombre que dedicó su vida desde hace muchísimo tiempo al deporte para personas con discapacidad, hoy lo sigue representando desde su posición de presidente de la Clifin, y sé que esa labor de escauteo que realizó con Juniel la va a seguir realizando con otros muchos que vendrán a representar a nuestro país y a nuestra provincia. Gracias, hermano, Gracias por estar con nosotros. Y usted recuerde que esta es la propuesta más deportiva de Perla Visión. Vuelva con nosotros la próxima semana y otra vez estaremos acercándonos al acontecer atlético de esta provincia y un poco más allá. Recuerde siempre que si necesita instrucción, información o entretenimiento, sus citas con el tiempo de juego de Perla Visión. Lo esperamos y tenga usted un excelente fin de semana.